Hola, hola, mis chismosos seriales favoritos. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien, listos y con las palomitas a la mano, porque hoy tenemos un plato fuerte de esos que nos encantan, de los que nos dejan con la boca abierta y créanme con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Soy tu nombre o nombre del canal y este es tu espacio para enterarte de todo, absolutamente todo, lo que está pasando en el mundo del espectáculo, y sobre todo, en el universo de las telenovelas turcas, que ya sabemos que nos tienen completamente enganchados. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de una pareja, mejor dicho, de una expareja que sigue dando de qué hablar, de esos romances que nos marcaron, de esos chips que no podemos olvidar y que al parecer todavía tienen mucho que contar. Si adivinaste, vamos a sumergirnos en el drama, la sorpresa y el encanto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, porque resulta que en mi gente hay un giro inesperado que dejó a Hande sin palabras. Así que prepárense porque vamos a desenredar este nudo amoroso, vamos a analizar cada detalle y por supuesto, vamos a chismosear un poquito como nos gusta. Pero antes de comenzar, no se olviden de hacer clic en ese botoncito de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de este canal que está hecho con muchísimo cariño para ustedes y por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido, que nos ayuda muchísimo a seguir creando cositas para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, agarren sus bebidas favoritas y acompáñenme en este viaje por el corazón de Hande y Kerem. ¿Listos? Porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente parece sacada de un guión de telenovela, pero no, es la vida real. Todos recordamos con suspiros y quizás alguna lagrimita, el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿verdad? Esa química explosiva que vimos en Senkalkam, que traspasó la pantalla y nos hizo creer, por un momento, en los cuentos de hadas. Era imposible no caer rendidos ante la conexión que tenían, esas miradas, esas sonrisas, esos gestos de complicidad, era magia pura. Y como en toda buena historia de amor, hubo un romance de película, viajes juntos, cenas románticas, fotos que encendían las redes sociales, parecía que el final feliz estaba escrito. Los paparazzis no se cansaban de seguirlos, cada movimiento era noticia, cada salida juntos era un suspiro para sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento, la fantasía de muchos, el ejemplo perfecto de que el amor verdadero podía existir, al menos en el mundo de las celebridades. Compartían alfombras rojas, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, incluso los veíamos apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, una imagen de unidad y complicidad que nos hacía pensar que su relación era indestructible. Los fans crearon miles de cuentas dedicadas a ellos, los shippeaban con todas sus fuerzas, creando una verdadera comunidad online que vivía cada paso de su relación como si fuera propia. Era una verdadera Hande Kerem mania. Pero ya saben cómo es esto, la vida real no siempre sigue los guiones de Hollywood y, de repente, como un baldazo de agua fría, llegó la noticia de la ruptura. El mundo de los fans y nosotros con ellos quedamos desolados, tratando de entender qué había pasado, cómo se había roto esa burbuja perfecta que habíamos construido en nuestras mentes. Hubo rumores, especulaciones, teorías conspirativas, de todo un poco como siempre. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado para ellos, otros que las agendas laborales tan apretadas les pasaron factura, incluso hubo quien apuntó a terceros en discordia. La verdad es que nunca hubo una explicación oficial, al menos no una que satisficiera la curiosidad de sus seguidores, lo que dio pie a que la imaginación volara. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, los fans se dividieron entre los que querían una reconciliación a toda costa y los que preferían que cada uno siguiera su camino. La tristeza era palpable en cada comentario, en cada publicación relacionada con la expareja. Las fotos de sus momentos felices se volvieron virales, convertidas en recuerdos de un amor que ya no existía. El golpe fue duro, muy duro para todos aquellos que creímos en su historia y que la vivimos con tanta intensidad. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido con sus vidas, sus carreras, y quizás incluso con otros romances, la sombra de ese amor, de esa conexión, sigue presente en el imaginario colectivo. Los fans siguen creando edits de sus mejores momentos juntos, siguen comentando sus fotos antiguas, siguen soñando con una posible reconciliación. Cada cierto tiempo surge un rumor, una pista, un comentario que hace revivir la esperanza de que vuelvan a estar juntos, aunque sea como amigos. La verdad es que la magia que proyectaron juntos sigue siendo muy poderosa, y su impacto en el corazón de sus fans es innegable.
Y precisamente esa conexión, esa historia, es la que nos trae aquí hoy. Porque, mis queridos chismosos, resulta que ha habido un giro inesperado, un cambio de rumbo en la trama que dejó a Ande literalmente sin palabras. Y no estamos hablando de un rumor, no, estamos hablando de algo que la propia Ande, según nuestras fuentes, presenció, algo que la dejó completamente impresionada, algo que involucra a Kerem y que sin duda nos va a dejar a todos boquiabiertos. Este no es un simple chisme de pasillo, esto es una bomba que está a punto de estallar y que va a poner patas arriba todo lo que creíamos saber sobre esta historia. Agárrense fuerte porque lo que viene es de infarto. Ahora, antes de que exploten de la curiosidad, vamos a ir analizando los detalles, vamos a construir el rompecabezas poco a poco. Para entender por qué este giro es tan impactante, tenemos que recordar un poco cómo era la dinámica entre Ande y Kerem. Si bien su relación fue pública y en cierta medida, expuesta, también hubo muchos momentos que se mantuvieron en la intimidad. Lo que sí podemos afirmar, y esto es algo que se veía en cada entrevista, en cada aparición juntos, es que existía un gran respeto y admiración mutua. Eran el fan número uno del otro, siempre se elogiaban públicamente, destacando las virtudes de cada uno. No solo eran pareja, también eran grandes amigos y compañeros de trabajo, una combinación que, según muchos, era la clave de su éxito. En las entrevistas siempre se veía una química muy especial, una conexión que trascendía lo profesional y que los hacía brillar con luz propia. Era como si se entendieran con tan solo una mirada, como si compartieran un código secreto que solo ellos conocían. Su complicidad era evidente y eso era lo que los hacía tan irresistibles para el público. Más allá del romance, Ande siempre ha reconocido el talento de Kerem como actor, su carisma, su sentido del humor, y él, por supuesto, siempre ha elogiado la belleza, la inteligencia y la profesionalidad de Ande. No se guardaban los halagos, siempre se demostraban el cariño y el apoyo mutuo, ya fuera en público o en privado. Ande destacaba la capacidad de Kerem para meterse en la piel de sus personajes, su entrega y pasión por la actuación, mientras que Kerem siempre resaltaba la belleza y la versatilidad de Ande como actriz, su capacidad para interpretar cualquier papel con la misma naturalidad y talento. Incluso después de la ruptura, se notaba que había una buena onda, una cordialidad, al menos en público. Nunca hubo escándalos ni peleas mediáticas, lo que nos hacía pensar que aunque el amor romántico había llegado a su fin, seguía existiendo un cariño y un respeto profundo. Se mantuvieron profesionales y maduros en todo momento, evitando cualquier tipo de confrontación pública. Esta actitud fue muy aplaudida por sus fans, quienes reconocieron la elegancia con la que manejaron su separación. Y es que a pesar de lo doloroso que pudo ser para ambos, siempre priorizaron el respeto y la cordialidad, demostrando que se puede tener una relación civilizada incluso después de una ruptura. Ahora bien, este giro inesperado que nos tiene aquí a todos intrigados no tiene que ver con una reconciliación, ni con un nuevo romance secreto. No. Es algo mucho más interesante, algo que, según los allegados a Ande, la tomó por completa sorpresa y la dejó, como dicen, sin palabras. Y es que este no es un chisme cualquiera, es una información que viene de fuentes muy cercanas a Ande, personas que la conocen muy bien y que saben de primera mano cómo reaccionó ante esta situación. Así que podemos decir que este es un chisme de primera mano, con información privilegiada y de alta calidad. Y para poder contarles esta bomba, vamos a adentrarnos en el mundo profesional de Kerem, en su carrera como actor, porque precisamente ahí es donde se ha producido este cambio, esta transformación, que ha dejado a Ande tan impactada. Preparémonos porque vamos a entrar en el terreno de la actuación, un campo donde Kerem ha demostrado que no tiene límites. Todos sabemos que Kerem es un actor muy versátil, que se ha atrevido con diferentes géneros y personajes. Lo hemos visto en comedias románticas, en dramas, incluso en producciones históricas, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de papel. Desde sus inicios en la televisión, Kerem ha ido escalando posiciones, superándose a sí mismo en cada proyecto y demostrando que tiene madera de estrella. Su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía, con millones de fans en todo el mundo. Pero en los últimos tiempos hemos visto una evolución, un crecimiento en su carrera que, para muchos, ha sido muy notable. Kerem ha ido apostando por papeles más desafiantes, más complejos, personajes que le han permitido explorar sus límites como actor y, al parecer, ha dado en el clavo. Ya no se conforma con los roles del galán de telenovela, ahora busca personajes que lo saquen de su zona de confort, que le permitan demostrar todo su potencial interpretativo.
Sus últimas interpretaciones han sido aclamadas por la crítica y el público, demostrando que no es solo un chico guapo con una sonrisa encantadora, sino un actor de verdad, un artista con mucho talento y mucho que ofrecer. Ha demostrado que tiene la capacidad de conmover, de hacer reír, de hacer pensar, de generar todo tipo de emociones en el espectador. Sus actuaciones son cada vez más profundas, más intensas, más memorables, y eso es algo que no ha pasado desapercibido para nadie. Y precisamente esta transformación, esta evolución, esta nueva faceta de Kerem, es lo que ha dejado a Hande completamente impresionada. Según lo que hemos podido averiguar, Hande ha estado siguiendo de cerca la carrera de Kerem, al igual que muchos de nosotros, y ha sido testigo de este crecimiento, de esta explosión de talento. A pesar de que su relación sentimental terminó, Hande nunca dejó de apoyar a Kerem como actor, de reconocer su talento y su esfuerzo. Siempre se ha mantenido al tanto de sus proyectos, felicitándolo por sus logros y demostrando que la admiración profesional sigue intacta. Y parece que aunque ya no comparten una relación sentimental, Hande sigue sintiendo un gran aprecio y admiración por Kerem como persona y como profesional. No se ha cerrado a la posibilidad de mantener una relación de amistad con él, al contrario, siempre ha demostrado su buena disposición para mantener un vínculo cordial y respetuoso. Y esta sorpresa, esta admiración, se ha materializado en una reacción que, como les digo, dejó a todos los que la presenciaron con la boca abierta. No fue una reacción sutil, no fue un simple comentario, fue una muestra de asombro genuino, de sorpresa total ante lo que había presenciado. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues al parecer, Hande ha tenido la oportunidad de ver una de las últimas interpretaciones de Kerem, una en la que se ha lucido especialmente, una en la que ha mostrado una faceta completamente nueva y desconocida para muchos. No estamos hablando de una actuación más, estamos hablando de una interpretación que ha marcado un antes y un después en su carrera, un trabajo que ha sorprendido a todos, incluso a aquellos que ya lo admiraban como actor. Según nuestras fuentes, se trata de un papel en el que Kerem se ha arriesgado mucho, en el que ha mostrado una vulnerabilidad y una profundidad que nadie esperaba. Ha sido una actuación tan impactante que ha dejado a todos con la boca abierta, y Hande no fue la excepción. Y la reacción de Hande no fue un simple me gustó, no fue algo mucho más profundo, algo que reflejaba asombro, admiración y quizás hasta un poco de nostalgia. No solo le gustó la actuación, sino que la conmovió, la hizo reflexionar, la hizo recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Fue una reacción tan intensa que no pudo ocultarla, dejando a todos los presentes con la sensación de que algo muy importante había sucedido. Y es que, mis queridos chismosos, esta reacción de Hande nos habla mucho de la relación que todavía existe entre ellos, de ese vínculo que, aunque transformado, sigue presente. Nos muestra que el amor romántico puede terminar, pero el cariño, el respeto y la admiración pueden perdurar, pueden transformarse en otro tipo de conexión. Y aunque Hande y Kerem han tomado caminos separados, siguen siendo parte importante de la vida del otro, de su historia. Y esto es algo que al parecer, ha quedado muy claro con esta reacción de Hande. Una reacción que va más allá de lo profesional, que nos muestra que todavía hay sentimientos, emociones y recuerdos que los unen. Es una prueba de que su relación fue real, que dejó huella en ambos y que, aunque ya no estén juntos como pareja, siempre habrá un lazo invisible que los conectará. Ahora bien, no podemos olvidar que todo esto se ha sabido a través de fuentes cercanas a Hande, que nos han contado que ella quedó impactada por la actuación de Kerem. No ha habido una declaración pública ni una confirmación oficial por parte de Hande. Por supuesto, como buenos chismosos, nos encantaría escuchar la versión de los protagonistas, pero hasta que eso suceda, tendremos que conformarnos con las informaciones que nos llegan a través de nuestros contactos. Pero como buenos chismosos que somos, sabemos que donde el río suena, agua lleva, y que estas fuentes, generalmente, suelen ser bastante confiables. Además, la reacción de Hande no es algo que nos sorprenda del todo. Sabemos que es una persona muy honesta, muy transparente, que no tiene problemas en expresar sus sentimientos y sus opiniones. Y si algo le impresiona de verdad, si algo la conmueve, no lo va a ocultar. Y esto, sin duda, es lo que la hace tan auténtica y tan querida por todos sus fans. Su naturalidad y su transparencia la han convertido en una de las figuras más queridas del espectáculo, una persona que siempre dice lo que piensa y que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Así que con todas estas piezas del rompecabezas sobre la mesa, podemos llegar a la conclusión de que este giro inesperado, esta transformación de Kerem, ha dejado a Hande completamente impresionada, y que a pesar de la distancia, sigue existiendo un vínculo especial entre ellos.
Un vínculo de respeto, de admiración y quizás una pizca de nostalgia por lo que fue. Una historia que nos muestra que las relaciones humanas son complejas y que, a pesar de los cambios, siempre hay lazos que perduran en el tiempo. Y ahora que ya hemos desenredado este nudo amoroso, que ya hemos chismoseado hasta el cansancio, vamos a recapitular un poco los puntos clave de este vídeo. Hemos visto cómo el romance entre Anne Ercel y Kerem Bürsin nos marcó a todos, cómo su química traspasó la pantalla y nos hizo creer en los cuentos de hadas. También hemos recordado cómo, a pesar de la ruptura, siempre se ha mantenido un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Y por supuesto hemos analizado este giro inesperado, esta evolución de Kerem como actor que ha dejado a Anne completamente impresionada, demostrando que el talento y la admiración no tienen por qué desaparecer con el fin de un romance. Este es un claro ejemplo de cómo las relaciones humanas son complejas y cambiantes, de cómo el amor puede transformarse y adquirir diferentes formas. Y aunque muchos hubiéramos querido ver un final feliz entre Anne y Kerem, la vida nos ha demostrado que no siempre las cosas salen como las planeamos. Pero lo importante, lo que realmente importa, es que ambos han seguido adelante, que han crecido como personas y como profesionales, y que a pesar de la distancia, siguen teniendo un lugar en la vida del otro. Y esta historia, que todavía no ha llegado a su fin, nos sigue dando de qué hablar, nos sigue demostrando que el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y de giros inesperados. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contárselos todo, absolutamente todo. No nos perderemos ningún detalle, seguiremos investigando cada pista y analizaremos cada movimiento de esta pareja que sigue siendo el centro de atención. Porque sabemos que la historia de Anne y Kerem aún tiene mucho que contarnos, y nosotros estaremos aquí para compartirlo con ustedes. Y bueno, mis queridos chismosos seriales, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacer este análisis, este chismeo intensivo sobre Anne Ercel y Kerem Bürsin. La verdad es que son una pareja que siempre nos va a dar de qué hablar, que siempre va a generar interés y curiosidad. Y como les dije al principio, este es su espacio para enterarse de todo, absolutamente todo, así que si les gustó este contenido, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las telenovelas turcas y por supuesto de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna novedad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías conspirativas, así que no duden en dejarme todo lo que piensen aquí abajo en la cajita de comentarios. Queremos saber qué opinan de esta historia, si creen que todavía hay esperanza de reconciliación o si prefieren que cada uno siga su camino. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, porque nos ayudan a mejorar y a crear contenido que sea de su interés. Y quiero aprovechar este momento para agradecerles, una vez más, por su apoyo, por su cariño, por hacer de este canal una comunidad tan linda y tan especial. Gracias por estar aquí, por ser parte de este chismeo serial, por hacer que este espacio crezca cada día un poquito más. Su apoyo es fundamental para nosotros, y es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, me despido de ustedes, pero no sin antes recordarles que el chisme nunca termina, que siempre hay algo nuevo que contar, así que los espero en el próximo vídeo con más novedades, más sorpresas y más chismes jugosos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos muy pronto. No olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar, y recuerden, a chismosear se ha dicho. Hasta la próxima. Y no olviden mantener sus radares de chismosos activados, porque esta historia aún no ha terminado.